No, tiene obesidad. Tiene que obesidad. No es. En teoría no fuma, utiliza control natal con hormonales inyectables, presenta características para diabetes mellitus en primera rama, padre y madre con diabetes, así como un hermano con diabetes mellitus, y labora como secretaria de la UAP. La siguiente, por favor. Bien, una de las primeras consideraciones que uno debe tener al enfrentar cualquier enfermedad, pues evidentemente es por lo menos tratar de conocer la definición de la enfermedad, porque desde ahí podemos partir en un momento dado para poder encasillar a nuestros pacientes en este rubro o bien considerar algunas otras alternativas de. Como tal, el concepto es que es una enfermedad crónica, la cual es sistémica y que predominantemente afecta a las articulaciones. Anteriormente se consideraba que era una enfermedad cuyo órgano de choque pues, era principalmente la articulación. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas técnicas y el conocimiento que se ha venido con respecto a estas patologías, pues se ha visto que tiene una afección multisistémica, es decir, puede afectar no solamente la parte articular, sino puede afectar también igual otros órganos que ya veremos más adelante. El ciclo característico de esta patología pues, es la sinovitis persistente, es decir, es una enfermedad que una vez que inicia, si la evolución natural no se ve modificada por una intervención de tratamiento, pues esta sinovitis va a ser persistente, y pues evidentemente irreversible. Usualmente se dan articulaciones periféricas y se da de forma simétrica. Es capaz de producir la destrucción del cartílago articular y deformidades óseas. Su etiología aún es desconocida, aunque se ha considerado varios factores los cuales tienen que generar una convergencia en común para poder desarrollar en un individuo genéticamente susceptible el desarrollo de esta enfermedad. Es la causa más frecuente de poliartritis crónica. Tiene un gran impacto en la calidad de vida de la persona que esté afecta por esto y origina un coste económico y social importante. ¿Ustedes por qué se imaginan que puede originar un coste económico y social importante de esta patología? ¿Porque es incapacitante? Efectivamente, pero no es lo mismo incapacitar a un niño que incapacitar a un adulto mayor, que incapacitar en este caso a una persona que está en el periodo, digamos, con el pico máximo de su vida como tal productiva a nivel laboral. La siguiente, por favor. Bien, es la artropatía inflamatoria número 1 en consulta externa de reumatología, obviamente. No es así como tal que sea la primera causa de consulta a nivel general. En hospitales de segundo y tercer nivel se considera que es la segunda causa también igual de búsqueda de atención. Y se dice que si nosotros dejamos que esta evolución natural de la enfermedad se dé sin ningún tipo de intervención, prácticamente después de 2 años, más del 50% de estas personas pueden desarrollar una incapacidad parcial. Y si dejamos nuevamente que siga persistiendo o que siga evolucionando de manera natural esta enfermedad, después de 10 años de actividad persistente, hasta el 90% de estas personas afectadas van a desarrollar una discapacidad, ya sea parcial o total. La siguiente, por favor. Altera la esfera familiar, laboral y social, por lo que ya mencionó su compañero, que pues causa como tal o origina una discapacidad. Y obviamente esto, pues al final, deja de producir a nivel laboral la persona y a veces la incapacidad puede llegar a ser tan densa que puede requerir de una asistencia de un segundo familiar, el cual también pues, tendrá que dejar sus actividades productivas, hablando a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social y familiar, pues para precisamente dar apoyo a estas personas. Disminuye la calidad de vida, también disminuye la expectativa de vida. Se dice que puede llegar a reducir hasta 4 años en los hombres y hasta 10 años en la mujer. ¿Esto por qué se imagina? Bueno, al final de cuentas estamos hablando de una enfermedad altamente inflamatoria. Recuerden que los estados proinflamatorios pues originan en algún momento patologías que a lo mejor no tienen necesariamente que ver con el órgano o los órganos de choque primarios, sino con consecuencias precisamente de esta actividad
manejar el riesgo relativo hasta 4.3 veces más y un riesgo absoluto de 1.3 veces más de enfermedades. La mayoría de pacientes que están afectados de artritis reumatoide suelen morir de infartos y se ha identificado que incrementa la posibilidad de padecer enfermedades de vasos sanguíneos coronarios. Es decir, pues cuando llega a presentar algún evento adverso de tipo cardiovascular, estos infartos suelen ser masivos, no suelen ser infartos ni siquiera silentes, o que en algún momento dado puedan tener la capacidad de recuperación, sino que son infartos en algún momento dado transmurales, con grandes áreas de necrosis, y que evidentemente pues, tienen una alta mortalidad. Dentro de su epidemiología, pues se considera que a nivel mundial más o menos la casuística es de 0.5 a un 1%. México no está tan alejado de esta realidad, también se tiene identificado mucho de las casuísticas que se han hecho en grandes centros o en estudios epidemiológicos nacionales, que más o menos andamos también igual, entre el 1 y 1.2% de prevalencia. Entonces, ¿alguien sabe cuántos millones de mexicanos somos aquí? Aproximadamente 128 millones. No. ¿Quién más? No. 130. No saben ni siquiera cuántas personas viven en el país que ustedes también habitan. Son 136 millones 300,000 cacho. Entonces, si eso lo traspolamos al 1% de la población, ¿cuántas personas estarían afectadas aproximadamente al artritis reumatoide? Casi 1.3 millones. 1.3 millones, es 1.3 millones de pacientes con artritis reumatoide. Entonces, como pueden ver, es una patología que sí tiene una prevalencia bastante considerable y, pues, bueno, obviamente con la parte también igual de la modificación del estilo de vida que hemos tenido en los últimos años, aunque si bien hay algunas cosas que se han hecho bien, como alcanzar una expectativa de vida más amplia, pues evidentemente esta prevalencia pues, se considera que en los siguientes años, probablemente para el 2050, pues esté llegando al 1.5-1.7%. Es más frecuente en mujeres que en varones, y eso lo vamos a ver ahorita por cuestión también igual de fisiopatogenia. La edad de presentación pues tiene un rango amplio entre 20 y 60 años, pero se dice que el pico de incidencia máximo es aproximadamente entre los 35 y 55 años. Entonces, nuevamente lo mismo, con estas definiciones es que nosotros podemos empezar a generar fenotipos de riesgo. Si hablamos de la presentación del escenario clínico que nosotros mismos lo leímos al principio, ¿ustedes consideran que para la edad es prudente encasillar a esta paciente con una hepatitis inflamatoria? Sí. Muy bien. Y entonces si llegara alguien con 70 años de edad, más o menos, aquejando la misma sintomatología del escenario clínico que vimos al inicio, ¿pensaríamos en artritis reumatoide? Quizás sí, pero con menor probabilidad. Tendríamos que descartar otro tipo de causas antes de dirigirnos específicamente a la parte de artritis reumatoide. Entonces, esa es una situación que ustedes tienen que cambiar, porque muchas veces todo dolor articular lo queremos nosotros encasillar en artritis reumatoide y empezamos a pedir los famosos perfiles. En realidad, en la parte de reumatología no existe ningún perfil, todo debe ir dirigido, porque hay muchos estudios, pues vamos a ver más adelante, que no tienen ningún tipo de utilidad, que tienen un valor predictivo bastante bajo, o que tienen una especificidad o una sensibilidad bastante bajas para la patología y que a veces no tienen ningún sentido que nosotros las estemos poniendo. Sin embargo, pues bueno, desafortunadamente hoy en día la industria, pues tanto farmacéutica como la industria como tal de auxiliar diagnóstico, pues nos bombardea mucho para poder en algún momento dado pues utilizar estudios que son a veces innecesarios. Ustedes de aquí a alguna ocasión han ido con sus papás, sus abuelitos a una consulta, por ejemplo, a Grupo Ángeles. No. ¿No?
Ni le preguntan qué, y ya están haciendo la orden de laboratorio y les piden las famosas químicas de 45 elementos, que los famosos check-up básicos. Y el chiste es que el paciente va y gasta entre 8 y 9 mil pesos en laboratorios, todo para decir, ah, pues miren qué bonito estoy bien. Entonces, normalmente el auxiliar diagnóstico sustenta algo que yo pienso que está mal, no va a sustentar algo que yo pienso que está bien. Por ejemplo, si yo ahorita me pusiera a decirles a ustedes que saben que tienen que gastar lo que cueste una hemoglobina glucosilada, ¿cuál sería el chiste de sacárselas a ustedes a esta edad? Ninguna. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que alguien aquí tenga diabetes a su edad es muy baja. Entonces, por eso también igual las recomendaciones de los tamizajes se hacen en base a fenotipos de riesgo. Si tuvieran más de 40 años, tuvieran carga familiar sustancial, pues valdría la pena entonces sí hacer ese tipo de estudios. Es lo mismo también aquí a los varones. ¿Para qué les pediría un antígeno prostático a esta edad? Para nada. Pero sin embargo, si ustedes van a la medicina privada, eso se hace. Entonces espero que ustedes ya empiecen a cambiar el switch para eso. Dentro de la etiología pues tenemos varios factores. Se dice que se tiene que hacer una conjunción de todos para que puedan tener una convergencia en común y activar en una persona que es susceptible el desarrollo de esta enfermedad. Como se mencionó en las diapositivas previas, hasta el momento no se tiene una causa como tal establecida de la génesis de esta enfermedad. Se ha visto que hay alteraciones en el depositario humano, específicamente que el paciente nunca lo desarrolla. ¿Por qué? Porque tiene que verse también igual acompañado de otro tipo de factores. Entonces, dentro de los que se han identificado son los ambientales, genéticos y neuroendócrinos, que una vez que generan una convergencia en un punto en común, pueden empezar a generar esta famosa autorreactividad anómala y que la persona susceptible pueda ser capaz de desarrollar esta enfermedad. La siguiente, por favor. Dentro de los genéticos, pues bueno, se ha visto que sí es una parte importante, entre el 30 y 50% de alteraciones en el antígeno depositario humano, identificados en primeros unos y otros, pues tienen una carga importante de alteraciones que pueden desarrollar en un momento dado esa famosa autoinmunidad. Uno de los principales alteraciones que se da en el HLA es el DR4, hasta el 70% se ha visto de las personas que están afectadas con este alelo, anómalo, pueden desarrollar la enfermedad. El riesgo relativo para familiares en primer grado, que es una parte importante, puede tener una susceptibilidad entre 2 y 10 veces mayor que individuos que obviamente no tienen ningún tipo de carga genética para ello. Evidentemente, una de las cosas también igual que se ha visto con respecto a la parte genética, pues sí tiene que ver mucho el ambiente y grupos poblacionales, como por ejemplo los indios yaquis, chipa y huayquina, también tienen una alta incidencia de desarrollo de esta patología. ¿Ya llevaron el gobierno? ¿Y estas poblaciones qué otra cosa desarrollan aparte de la artritis reumatoide? ¿Cómo, doctores? El sentido común es el más común de los sentidos. Si les dije de endocrinología, ¿cuál es la patología endocrina más frecuente en el mundo? ¿Diabetes? Entonces, ¿cuál creen que desarrolla? Diabetes. Ellos tienen una carga muy sustancial de desarrollo también de diabetes. Y pues tienen que ver mucho con la parte también igual de alteraciones que hay en el depositario. A lo mejor a ustedes, pues bueno, quizás muchos no les interesa hacer, pero yo creo que a la mayoría sí. Esta es una pregunta que genera mucho en el examen nacional de referencias médicas. ¿Cuál es la alteración del antígeno depositario humano? Más frecuentemente detectado en la artritis reumatoide, y ustedes tienen que contestar de 4. La siguiente, por favor. Bien. Otra situación que pues, se ha visto que tiene un buen impacto sobre el desarrollo de la artritis reumatoide en individuos predispuestos son los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales se ha
antígenos, los cuales puedan ser muy fácilmente reconocidos precisamente por las células autorreactivas y que con ello pueda generarse el desarrollo de artritis. Entonces, dos de las cosas que se han tenido identificadas en el desarrollo de la artritis reumatoide es la microbiota, ya sea oral o a nivel intestinal. Si existen modificaciones en la flora satrófica, es mucho mayor la posibilidad de que se generen autoantígenos y con ello incrementa la autorreactividad y pasemos a la autoinmunidad. Esa es una de las razones por las cuales pues ahora se ha dado también igual la vuelta a ver cosas que nuestros maestros más viejitos pues consideraban ya desde hace mucho tiempo, que eran los famosos probióticos, los simbióticos, los prebióticos, etc. Entonces, no sé si sepan hoy en día que ya existe también igual no solamente terapia para la parte pulmonar, para la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, para la parte del sistema intestino irritable, sino también existe ya también igual probióticos para proteger como tal para el desarrollo de insuficiencia de enfermedad renal crónica. Otra situación importante a nivel ambiental, como les decía, pues son los agentes hidrooxidantes. Uno de ellos que se ha tenido muy puntualmente asociado con el desarrollo de la artritis reumatoide es el tabaquismo. Dentro de todas las moléculas que produce el tabaquismo, hay muchas sustancias alquilantes que pueden generar o acelerar el proceso de citolinización de la filarina. La filarina como tal son parte de fibras del colágeno, las cuales son las que se reponen cuando se hace el recambio de las bandas del mismo para favorecer la tensión de las articulaciones. Una vez que esto entra, pues evidentemente generar más citolinización, hay muchísimo más fragmentos de filarina y esta funciona como un autoantígeno, el cual obviamente pues, puede ser reconocido por los sinoleucitos de tipo 1 para poder presentarlos y que se estalle como tal la respuesta inflamatoria. Y esa es una de las razones por las cuales se produjo este auxiliar diagnóstico que hoy en día nos sirve mucho, que son los anticuerpos antipeptídicos citrullinos. Entonces, si ustedes fuman, pues obviamente incrementan esto, y evidentemente si tienen un fenótipo de sobrepeso también, alteraciones en la microbiota, que tengan historial de enfermedad reumatológica, pues van que bueno, en algún momento dado para desarrollar una artropatía. Entonces es una razón más para dejarlo. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, todo lo que desarrollamos en el curso verán que el género sí tiene mucho que ver en estas patologías. Se ha considerado mucho la parte de lo que es el flujo estrogénico. Recuerden que también el flujo estrogénico tiene cierta como regulación sobre unas células que se llaman las TH17, que son las reguladoras, las cuales evitan en algún momento dado que alguien se salga del huacal, como dicen coloquialmente. Lo que les explicaba, ¿no? Que va la bolita, no falta el chile piquín, que si alguien se le queda viendo ya va a echar bronca. Entonces se supone que mucho de la parte endócrina puede llegar a controlar esas TH17, que son los que dicen ya cálmate, tranquilo, no pasa nada, vamos y se siguen derecho. Sin embargo, pues todo este flujo hormonal que se genera en la mujer evita en algún momento dado que haya ese control también y pues evidentemente genera que haya esta autorreactividad. Entonces se dice que los estrógenos pueden llegar a generar un flujo hacia una conversión de los patrones de citocinas antiinflamatorias a proinflamatorias, es decir, de cambiar de lo que es el perfil de TH1 a TH2. Y es por ello que las patologías reumatológicas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y ahí hay algo importante. ¿Por qué creen que disminuye la actividad con el embarazo? Igual dije, sentido común, ¿qué pasa en el embarazo? Disminuyen los estrógenos. Y si no hay estrógenos, entonces esto no pasa. Y entonces, ¿qué se genera? Un perfil antiinflamatorio. ¿Por qué creen que el embarazo genera un perfil antiinflamatorio? Igual, sentido común, si estamos hablando de inmunología, si estamos hablando de autorreactividad, si estamos hablando de autoinmunidad, ¿por qué creen que el embarazo genera un perfil antiinflamatorio?
Efectivamente, porque va a haber material genético extraño que se esté formando en el humano. Entonces, esto genera algo que se llama tolerancia inmunológica. Entonces, esta tolerancia inmunológica lo que hace es evitar que haya células autorreactivas, todas las guarda, y esto genera que la implantación del producto se lleve de manera adecuada. En realidad, muchos de los abortos espontáneos, etcétera, tienen que ver con esto, porque fallan al momento de la desarticulación. Entonces, una mami que está con artritis reumatoide y que se embaraza, pues prácticamente sin tratamiento, la enfermedad entra en remisión por sí sola por estos cambios. En general, las mamis con artritis reumatoide no tienen afección de la fertilidad, se pueden embarazar siempre que se quieran. Pero el problema es que si en algún punto su enfermedad está muy persistentemente activa, a veces esto no suele llevarse de manera adecuada y pues en escasas ocasiones puede llegarse a activar durante el embarazo y pues eso sí puede significar muchas situaciones complejas para la mujer. Pero bueno, eso para el nivel de ustedes pues no lo van a manejar ahí. Siempre hay que, toda mamá con artritis reumatoide hay que referirla al siguiente nivel de atención. Entonces, como pueden ustedes ver, todas estas conjunciones tienen que tener ese punto que les mencionaba de convergencia en común para que se pueda desarrollar esta enfermedad. Entonces, existe una pérdida de la tolerancia inmunitaria, genera una mayor autorreactividad, esto nos va a progresar a la inmunidad y se desarrolla esta patología. Esto es la fisiopatología de artritis reumatoide. Ya lo mencionaban ustedes en su clase. Entra un antígeno usualmente desconocido, el cual es captado por una célula presentadora de antígeno, que normalmente son las células dendríticas. De ahí obviamente pues corren con el chisme hacia lo que son los linfocitos T, principalmente los CD4. Los CD4 pues, llegan, ven, miden y dicen chispas, nos hace falta ayuda, vamos a llamar a alguien pues, mucho más choncho y que pues sí nos pueda hacer fuerte con estas situaciones. Y entonces pues llaman ahí a las células B. Las células B evidentemente pues, mediante activación de algunos clústeres de sangre que son los CD20 pues van a convertirse en células plasmáticas y posteriormente productoras de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos pues obviamente dentro de los primeros que empiezan es el factor reumatoide, que ya vimos que es una inmunoglobulina de tipo M dirigida contra la fracción cristalizable de inmunoglobulina G. Entonces esto empieza a generar también cascada inflamatoria, empieza a llamar a otras proteínas para que puedan hacer frente hacia lo que es la parte de, en teoría, lo que ingresó extraño, ¿sí? Que es las proteínas del complemento. De ahí se desarrolla como tal la parte de inmunocomplejo, los cuales se depositan en la sinovial, y esto es lo que genera el famoso panus o la sinovitis, es decir, el engrosamiento de la cápsula sinovial. Si esto se sigue en un momento dado perpetuado, pues realmente empiezan a producirse ya citocinas que son extremadamente específicas para la inflamación. También pregunta de examen nacional, ¿cuáles son? Interleucina 1, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alta. Cuando dieron la diapositiva ustedes de tratamiento, ¿cuál fue uno de los medicamentos biológicos que mencionaron más sus compañeros? El metotrexate, si ustedes recuerdan que no es biológico, eso es un DMARD convencional, no biológico, que es la piedra angular del tratamiento, es un DMARD no biológico. ¿Cuál fue el que dijeron que era biológico? El factor de necrosis tumoral. Exactamente, doctora, los anti-TNF. Entonces, toda la terapia que va dirigida específicamente para esto pues va a bloquear la interleucina 1, TNF-alfa, la interleucina 6 y la 8, pues al final de cuentas no tiene tanta participación, pero puede ser una vía. Entonces, actualmente nosotros tenemos moléculas contra interleucina 1, contra el factor de necrosis tumoral alfa y contra la interleucina 6. Y posteriormente, pues bueno, tenemos ahí otro tipo de moléculas que ya hablaremos posteriormente, porque ahí existe una vía alterna
persistencia de este efecto inflamatorio, pues se van a activar vías de señalización molecular. ¿Saben lo que es el factor nuclear kappa B? Efectivamente, tiene que ver con la vida de las sinasas y con la activación de los famosos receptores pipiar gamma, los cuales van a generar señalización de RANK, ligando sobre RANK, y van a incrementar lo que es la actividad osteoclástica, disminuir la concentración de osteoprotegerina y también van a generar una abolición de la actividad de los osteoblastos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los osteoclastos van a empezar a hacer su desastre y pues todo va a ir generando solamente desgaste de la articulación, y se va a ir colocando una remodelación también anómala. Y es una de las razones por las cuales cuando nosotros vemos la parte radiológica del artritis reumatoide, encontramos erosiones, encontramos quistes, encontramos osteopenia, encontramos osteoporosis, encontramos como tal disminución de lo que es también igual cartílago articular, y evidentemente esta destrucción es lo que va a generar las desviaciones típicas que vemos en artritis reumatoide. La siguiente, por favor, doctor. Siguiendo, pues bueno, esta persona acude a su consulta por un padecimiento de 4 meses de evolución. El cansancio, más cansancio, ha presentado algunas alzas térmicas no cuantificadas, las cuales son vespertinas. Por las mañanas requiere rigidez que suele prolongarse hasta 45 minutos y en ocasiones dolor nocturno generalizado. En las últimas 6 semanas ha presentado dolor ya referido en manos, muñecas, hombros, rodillas, con disminución de la fuerza de presión, y requiere no poder cerrar completamente el puño. Aunado a que mientras se mantiene sentada el dolor es intenso, con una escala visual análoga de 8 de 10, y tiene limitación funcional para la deambulación y en ocasiones no se sostiene sin apoyo para mantener la rigidez. Muy bien. De esto, ¿qué es lo relevante que ustedes tendrían que identificar? La rigidez. ¿La qué, perdón? Las semanas. Sí, efectivamente, doctor. El tiempo de evolución de las centralgias. ¿Por qué? ¿Qué quedamos? Efectivamente. Entonces, si ya se presentan más de 6 semanas, automáticamente su cerebro debe decir dolor de tipo inflamatorio, no dolor de tipo mecánico, porque el dolor de tipo mecánico es agudo, o sea, ya se presenta de un día para otro. Y la artritis normalmente es insidiosa, no tiene una instauración tan aguda. Que bueno, hay unos tipos de artritis que sí, pero menos de 2%. Lo otro, ¿cuál sería? La localización efectivamente del dolor. ¿Por qué es importante, doctor? Ya lo que ha comentado que estas enfermedades se dan en cierta articulación. Exactamente, pequeñas y medianas articulaciones. Es muy poco probable que alguien que se presente aún con estas características para la edad les diga que solo tiene dolor en un hombro, les diga que solo tiene dolor, por ejemplo, en la cadera, en los tobillos, etc. Eso ya lo veremos específicamente posterior para poder hacer la diferencia entre uno. Y algo más que ustedes quisieran destacar. No se sostiene para la interestación, ¿ya que dijeron? El dolor intenso. Sí, aunque también el dolor mecánico puede ser intenso. Disminución de la fuerza de presión y no puede cerrar completamente el puño. Vámonos. Bien, las formas de presentación de artritis reumatoide. Normalmente la forma de presentación es que sea insidiosa, es decir, no se presenta de manera aguda. Hay muy pocos porcentajes de que se presente de manera aguda o subaguda, y usualmente la característica cambia mucho con respecto al tipo de riesgo cuando se presenta de manera
ustedes en algún momento dado van a jugar conmigo un volado y estadísticamente tienen la probabilidad de que yo les gane en el 98%, ¿jugarían? ¿Sí? O sea, si tienen la probabilidad de que yo en el 98% de las veces que juguemos un volado les gane, ¿jugarían? No. Entonces es lo mismo. Más del 90% de las presentaciones de artritis reumatoide tienen un origen insidioso o gradual. Entonces, si se presenta de manera aguda, pues en el 90% de las ocasiones no va a ser artritis reumatoide. Entonces no tengo por qué pensar primero en ello. Por ahí una de las máximas de la medicina es que dice que si escuchas cascos trotar, piensa en caballos, no en cebras. ¿Por qué creen que sea eso? Porque él sale lo más común. O sea, yo pienso. Efectivamente. ¿Cuándo has visto una cebra aquí, doctor? No. Caballos, muchos. ¿Vale? La siguiente, por favor, doctor. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos un fenotipo de riesgo, es decir, ya vimos el género, ya vimos la edad de presentación, ya vimos que puede tener factores predisponentes, es muy difícil hacer estudios donde podamos identificar, por ejemplo, si tiene alguna regla de la región del vegetal humano alterado. Entonces, también otra máxima de la medicina: la mejor arma para enfrentar una enfermedad son sus conocimientos y sus manos. Yo nunca voy a pensar en una jirafa si no he visto una. ¿Okay? Entonces, nosotros todavía debemos de basarnos mucho en la parte clínica, porque, como podrán posteriormente ustedes observar, a veces prácticamente nosotros pedimos, insisto, el estudio solamente para decir si estoy en lo correcto, no para decir, pues vamos a ver qué sale y de ahí le damos, ¿no? Entonces, una de las cosas que, insisto, deben de tener ustedes en consideración es siempre el fenotipo de riesgo, la forma de presentación que va a tener esta enfermedad, si tiene manifestaciones articulares y si tiene manifestaciones extraarticulares. La siguiente, por favor. Entonces, el inicio gradual puede llegar hasta un 65% de los casos, se da de semanas a meses. Usualmente se suele acompañar de síntomas inespecíficos o prodrómicos, que es la astenia, la dinamia, anorexia, y algo muy importante, es la que más presenta, obviamente, la famosa rigidez matutina. La rigidez matutina también se llega a presentar en padecimientos de tipo mecánico, pero esto usualmente suele durar menos de 30 minutos. El dolor, nuevamente, de tipo inflamatorio, es que, una, es insidioso; dos, genera rigidez matinal mayor de 30 minutos; tres, mejora con la actividad; y cuatro, empeora con el reposo. Y podríamos agregar un quinto elemento, que sería que tiene un predominio de horario, que normalmente es cuando despierta el paciente y cuando cesa la actividad, es decir, es nocturno. Ella va y se recuesta y en lugar de sentir en algún momento dado mejoría, pues obviamente empieza a sentir más dolor. En Estados Unidos, ¿sí?, una mujer, digo porque es más frecuente que también en varones, o llamémoslo una persona, afecta con artritis reumatoide, por lo menos antes de que le hagan el diagnóstico, pasa por 3 consultas independientemente de las especialidades con las que pase, o si pasa con médicos de primer contacto. Entonces, se imaginan si en Estados Unidos pues les falla, ahora imagínense en nuestro país. Todavía suele ser mucho más tardío el diagnóstico. La siguiente, por favor. Aguda solo un 8 al 15%, suele darse en días. Usualmente, como les comenté hace un momento, tiene otro tipo, otro perfil. Y esto da muchísimo más síntomas generales. ¿Por qué? Porque evidentemente si es muy aguda es porque hay muchas citocinas ahí circulantes. Y obviamente ustedes saben perfectamente que la interleucina 1 y la interleucina 6, aparte de generar inflamación, ¿qué otra cosa ocasiona? Exactamente, porque son piréticos naturales. Entonces, estos pacientes pues cursan con síntomas sistémicos, tienen mucha fiebre, rápidamente tienen obviamente un ataque intenso al estado general que incluso los puede llevar a la postración,
y usualmente tienen un patrón como tal poliarticular simétrico. Es decir, puede afectarse una manita, de ahí puede generar remisión espontánea y puede inflamarse el hombro y puede ir generando una especie de artritis migratoria, la cual posteriormente pues, ya se hace simétrica. En el intermedio, pues, su agudo puede generarse de días a semanas y usualmente ahí el patrón específico es que no es poliarticular, es oligoarticular. Es decir, puedo tener sinovitis aguda o un derrame sinovial en la rodilla, en algún tobillo y posteriormente pues de ahí ya hacerse poliarticular y generar un cuadro ya más específico de artritis reumatoide, pero por los porcentajes obviamente voy a pensar mucho menos frecuentemente este tipo de presentaciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debe de ser el patrón articular para la artritis reumatoide? Usualmente quedamos que es una poliartritis simétrica, poliartritis más de 5 articulaciones, oligoartritis de 2 a 4 y monoartritis pues, solamente una articulación afectada. ¿Por qué se le llama que es simétrica, chicos? Porque se pone en una mano, pues no. No. A eso se le llama bilateral, pero no simétrica. ¿Se presenta en una toma? No. Siguiente. Bien. Este tipo de formas de artritis pues, son las que les mencionaba, que usualmente pueden ser agudas, como el reumatismo palindrómico, hay ataques residuantes de artritis o de tendinitis, empeoran durante varias horas, unos pocos días, se resuelve sin dejar secuelas y así como va migrando de un lado al otro, va de regreso. Es decir, si se inflama una mano y después se desinflama y se inflama una rodilla y después produce entesitis del tobillo, ¿sí? Luego nuevamente regresa, se inflama la rodilla y luego se vuelve a inflamar el carpo. Es muy chistoso, no se ve muy frecuente, pero usualmente así es. Afortunadamente es menos del 2% y se presenta más en adultos mayores. El gran problema es que hasta el 50% de estos evolucionan de artritis reumatoide y sobre todo en aquellos que tienen factor reumatoide. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la evolución como tal natural de la enfermedad. Hay una susceptibilidad hacia este tipo de patología. Obviamente no hay síntomas. Sin embargo, pues sí empieza a manifestarse o a gestarse datos como tal de afecciones inmunológicas. Conforme empieza como tal el inicio de la autoinmunidad, ustedes pueden ir observando la línea del tiempo, donde pues existe una fase preclínica, donde ya se empieza a ver como tal incremento de los niveles de citocinas, incluso de reactantes de fase aguda. Existe ya como tal una forma establecida temprana, donde empieza a haber datos como tal de autoinmunidad, que básicamente son los prodrómicos, es decir, astenia, dinamia, fiebre, cansancio, la parte como tal de anorexia, la persona en algún momento dado se siente sumamente agotada y una vez que genera este tipo de manifestaciones y no se genera una intervención, pues ya progresamos como tal a una artritis propiamente establecida, donde ahora sí ya va a haber manifestaciones clínicas y podemos empezar a ver el ensanchamiento de las sinoviales, el incremento como tal del volumen de líquido sinovial, por lo cual nos va a dar como tal la famosa sinovitis, que puede ser ya palpable. Obviamente, pues cuando ya tenemos un volumen importante de la articulación, pues a veces ya ni siquiera necesitamos hacer otra cosa, ya con eso pues, automáticamente se convierte en artritis. La siguiente, por favor. Bien, un rubro importante son aquellas personas mayores de 65 años. Cambia un poco la parte de la distribución de la afección articular. No cambia como tal la clínica, sino cambia más bien el patrón de articulaciones que suelen verse frecuentemente afectados. Ellos también cursan con rigidez,
pero las articulaciones, de ser pequeñas y medianas, son más afectadas las articulaciones grandes. Tiene mucho dolor a nivel de lo que es la cintura pélvica y escapular, y usualmente la sinovitis que se llega a ver en las manos no es tan específica como la de los adultos jóvenes. Usualmente suelen verse ahí las manos totalmente edematizadas y incluso la parte de los antebrazos, que muchas veces pues pensamos que tiene alguna otra patología este grupo de edad. Es menos probable que haya en algún momento manifestaciones extraarticulares, y vamos a especificar por qué, ¿sí? Y tiene una evolución más benigna que en los jóvenes, y esto sucede exactamente lo mismo que con la diabetes. ¿Ustedes por qué creen? Dicen que ya llevaron endocrino, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la diabetes mellitus de tipo 2 crónica y la enfermedad incidental? Sí, pues, ¿quién cree que esté más jodido? ¿A mí que me dé diabetes a los 40 años y llegue a los 60? ¿O aquel que tiene 60 y que desarrolle diabetes a los 65? De 40, ¿por qué? Por el tiempo de exposición. Entonces, evidentemente, la exposición a la glucosilación endotelial que genera una persona con diabetes mellitus de tipo 2 de inicio, no temprano, sino se le llama enfermedad crónica, va a ser muy diferente de lo que pueda desarrollar la enfermedad incidental que desarrolla a los 65 años. Entonces, esto también igual tiene que ver con ello. Entre menos tiempo de exposición al factor inflamatorio, pues obviamente va a haber menos complicaciones. Ya llegó la hora.